Mundo secreto do sushi. O atum rabilho é o ingrediente principal da cozinha japonesa. Desde que o sushi virou moda, foi criada à sua volta uma indústria alimentar que gera muitos milhões de euros e cria milhares de empregos. Todos os anos, em novembro, dignatários de 48 países decidem o destino desta espécie marinha, uma das mais apreciadas e ameaçadas do planeta. As resoluções adotadas na reunião anual do ICCAT, a Comissão Internacional para a Conservação do Atum, marcam o início de uma dura batalha pelo controlo e pela exploração deste peixe muito lucrativo. El interés principal que está en juego es la supervivencia de una especie, ni más ni menos, que es el atún rojo del Atlántico Noreste y del Mediterráneo, cuyo estado del stock es trágico y, bueno, desgraciadamente esta es no una organización para la conservación del atún rojo, sino que es una organización más bien sobre comercio y producción, extracción del atún rojo, y por lo tanto tengo muy poco optimismo en cuanto a las medidas reales de gestión medioambiental de esta especie en peligro de colapso. Durante muitos anos, Roberto Mielgo trabalhou como mergulhador profissional para a indústria do atum. Fez parte da corrida louca para vender o melhor peixe ao Japão, um país cada vez mais sedento por sushi. Porém, agora, usa a sua experiência para prevenir a extinção desta espécie. Esto es impresionante, Yorgos. Es impresionante lo que tienen ahí. Eso es la primera vez en mi vida que veo una operación así. Através de uma rede de contactos que dão informação de várias partes do Mediterrâneo, Roberto segue os movimentos suspeitos de embarcações de pesca. Esas son jaulas de 40 de dorada y lubina. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen. Yo no hay visto nada. No hay absolutamente nada de lo que pensábamos que había. Roberto supervisiona todas as embarcações, todos os portos e todos os viveiros para avaliar o nível de pesca ilegal que deixou o atum em risco de colapso. Os dados que apurou tornaram-no a principal testemunha da acusação contra os excessos da indústria pesqueira. Aqui já tienes uma primeira jaula. Tienes aquí 4 llenas y 2 vacías. ¿Ves la diferencia? Vamos, yo tengo que encontrar 3.800 toneladas en Grecia. Entonces, si no están aquí, tienen que estar en Heraclión. Y si no, es que me han contado un cuento chino. Roberto, tal como outros ambientalistas, afirma que a pesca industrial é uma das principais causas do colapso das reservas de peixe. A pesca industrial, que envolve embarcações a arrastar uma rede entre cardumes de atuns, é extremamente lucrativa. Um único arrastão pode apanhar mais de 3.000 peixes. Òbviament, aquesta intensificació de la mortalitat per pesca, de les captures, va portar l'estoc a una situació d'alt risc de col·lapse i en aquest moment ens trobem amb una població que està a un nivell de només 1/3 de la biomassa, de l'abundància que es consideraria sostenible. Desde o início da época de pesca, em maio, embarcações da Greenpeace e da Oceana seguem as frotas de pesca industrial pelo Mediterrâneo. Seguem quase 250 embarcações de pesca registadas, mas é nas embarcações de países terceiros que eles se concentram. ¿Qué hacen los armadores franceses? Por un lado reciben subvenciones para construir nuevos cerqueros y por otro lado sus viejos cerqueros son abanderados en Libia, donde siguen pescando para ellos, para las mismas empresas, exportando ese atún a Europa y todo esto sin ningún control. A pesca industrial está intimamente associada aos viveiros de aquacultura.
Uma atividade não pode existir sem a outra. Todos os verões, centenas de toneladas de atum apanhadas nas águas das Baleares são transferidas para jaulas assim em Ametlla de Mar, pertencentes aos irmãos Balfegó. Aqui o atum é mantido em cativeiro até crescer e alcançar preços mais elevados no mercado de peixe de Tóquio. É alimentado com sardinhas e anchovas, mas também com outras espécies que não são características do Mediterrâneo. Una part d'aquesta alimentació, d'aquest producte, passa a les cadenes tròfiques naturals salvatges. I hi ha un perill que no és baix, és a dir, realment hi ha un risc potencial elevat de que aquestes espècies forànies puguin introduir malalties, virus a les espècies locals. A capacidade total dos viveiros de aquacultura no Mediterrâneo é de 60 mil toneladas, uma quantidade 4 vezes superior à cota de pesca estabelecida pela ICCAT em 2010, que era de 13.500. Este inegável incentivo para os viveiros permite ao setor operar de forma opaca. Os viveiros com capacidade extra são, segundo os ambientalistas, uma forma infalível de branquear os milhares de toneladas de atum apanhados ilegalmente todos os anos. Imaginemos que ponemos 5.000 kilos de atún en una granja de engorde y que esa granja declara 9 meses después saca 10.000 kilos de atún de allí. Bueno, esta granja puede decir que esos 5.000 kilos de más ha sido lo que ha engordado el atún mientras ha estado en cautividad, pero quizá no han entrado 5.000 kilos, quizá han entrado 7.500 y el atún solo ha engordado 2.500. Ja hi ha un règim establert que segons el temps de permanència d'aquell peix i segons la talla que tenia a l'entrada pot arribar a un màxim d'engreix i més allò no es pot treure. Per tant, hi ha un sistema de control establert també a nivell d'ICCAT, amb la qual cosa el tema del blanqueig del que es pugui estar parlant actualment està totalment acotat i està totalment regulat per impedir que es puguen fer abusos. Els resultats han demostrat, i això no ho diem nosaltres, això ho diu les delegacions presents a ICCAT, que el sistema no funciona i per això s'està intentant de reforçar. Per què no funciona? Bàsicament l'element clau és el fet que és impossible, absolutament impossible, avaluar la quantitat de tonyina que és capturada i que és introduïda a les gàbies. Yo sé que han habido muchos momentos debajo del agua en el que uno se pregunta lo que uno hace, pero era un trabajo y yo, si mal no recuerdo, me ganaba bastante bien la vida. En mi caso nunca se trató de un momento de revelación, ¿no? Mi proceso fue mucho más lento. Entre otras cosas porque yo estaba implicado en la industria. Yo sobrepesqué, yo hice trampas como todo el mundo, ¿no? Um informador avisou Roberto de que há um viveiro ao largo da Croácia com centenas de toneladas de atum não declarado. This maybe, okay, depending on fuel. Yes. And from this place to Zadar. And then we descend to Ulyan and these three. Okay, we have Zadar tuna here. Kali tuna. And back home. Okay. Após contabilizar a capacidade do viveiro e verificar a informação alfandegária das embarcações que depositaram o atum, Roberto sobrevoou a zona para confirmar a suspeita. A gordura acumulada à superfície e os movimentos da água permitem a Roberto fazer uma estimativa de quantas toneladas de peixe ilegalmente apanhado estão escondidas nas jaulas. Hi, this is Roberto. Yeah. Hello. Yeah. Yeah, I finally finished the Croatian job. Yeah. There's 6,800 tons inside cages as we speak. And that's without counting whatever's on its way to Croatia from the central Mediterranean. And the only operative non-Croatian fleet that was operative in the Adriatic Sea was the Italian fleet. So we can safely and conservatively say that something around 5,000 tons of fish were caught illegally
by both fleets, the Croatian fleet and the Italian fleet. Tradicionalmente, desde o tempo dos fenícios, o atum é apanhado nas armadilhas. A primeira metade do século XX foi uma época de ouro para a pesca. Mas com o passar dos anos, Joaquim, que trabalha com armadilhas, testemunhou pessoalmente uma alteração drástica. De atún hay lo menos el 50% menos, se coge. Porque los otros, cuando yo entré en los primeros años, hace 14 años en las Almadrabas, cogía los otros hasta 3.000 y pico de atún. El Mediterráneo se nos está cargando todo. El Mediterráneo acaba con todos nosotros. Esto, al final, pues, no sé dónde vamos a pescar. As poucas armadilhas que continuam ativas encontram-se na costa de Cádiz. Tiram proveito da migração do atum e apanham-no quando ele atravessa o Estreito de Gibraltar todas as primaveras. Há mais de 3.000 anos que os pescadores locais usam uma intrínseca teia de redes para capturar o atum. Porque en el año 47 se cogieron en Barbate 45 o 46.000 atunes. Lentamente se ha ido jalando la red, empujando hacia la superficie a los atunes. La maestría y el buen éxito de la operación se encomienda a un solo hombre, el capitán de la Almadraba, jefe indiscutible de los pescadores, cuyas órdenes son ley. Esta luta espetacular entre pescadores e o atum é o culminar de uma tradição antiga. Oceanógrafos e ecologistas reconhecem-no como uma forma de pesca sustentável. Mas apesar do esforço contínuo dos pescadores, o aparecimento de frotas industriais, equipadas com a mais recente tecnologia, ameaça seriamente a sua sobrevivência. Mi bisabuelo fue almadravero, mi abuelo fue almadravero, mi padre fue almadravero y yo he sido almadravero. Mi hijo no será almadravero porque las almadrabas se perderán. Si las almadrabas se calan desde hace 3.000 años y el atún nunca ha faltado, y de pronto, de 50 años para acá, que me aparecen unos barcos en el Mediterráneo, empieza a faltar el atún, ¿por qué falta el atún? ¿Porque la almadraba lo ha destruido? No, lo están destruyendo los que han llegado después, ¿no? ¿O no? Embora o atum seja um peixe migratório encontrado em todos os oceanos do mundo, a carne de atum de melhor qualidade é apanhada na época da desova. Isso só acontece durante um curto período de tempo, entre maio e junho, sobretudo em duas zonas específicas, o Golfo do México e no sul de Formentera, onde frotas do mundo inteiro vão pescar. Arriben barcos de tot, francesos, italians, japonesos, espanyols, i aquí el que és l'illa de Formentera i Eivissa s'omplin de barques de cerqueros. A part de totes les barques que hi ha aquí estan les barques, les jaules, i sempre estan en moviment, perquè clar, quan agafen l'atún el posen dins la jaula i la mantenen viu. Serà la temperatura de l'aigua i el plàncton que recull en aquesta zona, que és una zona on ve de suar tota la tonyina vermella. I allí és on aprofiten per agafar-la. O aparecimento de frotas de pesca industrial no Mediterrâneo não só prejudicou as armadilhas, como também lesou seriamente os pescadores artesanais. El problema que tenim, sobretot és quan començam la llagosta, són les barques de cerco de satuneros, perquè nosaltres calam les nostres xarxes de la llagosta bastant en fora i ells sense les jaules s'atraquen a les boies i això ens perjudica que ens arrastren les boies a les xarxes i les perdem.
reefer Reina Cristina, que está charteado por la compañía japonesa Tokyo Seafood. Como me dice mi informador, habría llegado a Malta a tope de atún congelado ya a bordo. El barco parece que se está moviendo y que su próximo destino sería Túnez. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un seguimiento de este barco con informadores en cada puerto que nos vayan informando. Entonces, si este barco sale de Malta y llegase a la Goulet, ya hay alguien que me enviará fotos en alta resolución de ese barco, que podamos ver los calados con los cuales entra y con cuáles calados sale. Este barco va a intentar entrar en la Goulet, en Malta, pero allí le esperan con pies firmes, algunos tunecinos que están muy hartos de gente que anda rompiendo el mercado, ¿no? ¿Y el Corona Reefer lo has visto? O sea, en Malta están el Paloma Reefer y el Daniela. Búscate Princesa Guasimara. Vamos a dar con el Reefer, porque es que a lo mejor se han equivocado del nombre del Reefer, pero vamos, que es un Reefer que está trabajando para Tokyo Seafood. Sus. Vale, con eso me vale. Ese es el barco. Es el Graciela. ¿De acuerdo? Todos os anos, uma crescente frota de reefers, a mais recente geração de navios congeladores, chega ao Estreito de Gibraltar. Durante a primavera, percorrem as águas do Mediterrâneo com um único objetivo: apanhar e transportar todo o atum que conseguirem armazenar para o insaciável mercado asiático. Nos últimos anos, Roberto tem monitorizado estes navios, que são o tipo de embarcação de pesca mais comum encontrado no Mediterrâneo. Lo que pasa es que tú no me dices nada, amigo. Vamos a ver, el último reefer de la Mitsubishi llega a Cartagena el 31 de enero y zarpa el 2 de febrero y tú no me llamas, ni me envías fotos. ¿Cómo es eso? Hombre, habrás subido a bordo, ¿no? Alguna foto de la bestiada de barco esa tendrás, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Este es el Princesa Guasimara, creo. Princesa Guasimara. Bien, 2.500 toneladas a bordo, en lomos, lo cual sería un equivalente de 3.000 toneladas de pescado vivo. Puede que esté en Escombreras, que es el otro puerto, pero me extrañaría mucho que estuviese en Escombreras. Yo creo que está fondeado fuera, Hay un barco de estos blancos fondeados fuera, sí. ¿Por qué parte? ¿Por el bordel? No, estaba por la parte, estos días atrás estaba por la parte del Cabo Tiñoso. ¿Por la parte del Cabo Tiñoso? Sí, estaba por ahí. No sé si seguirá, pero estos días atrás estaba por ahí. Venga, hasta luego. Hey. ¿Y a vosotros qué? ¿Han dicho que está bien escondido el barco, ¿no? Está fondeado en lo que se llama la zona 2 de fondeo del puerto de Cartagena. Esto está al lado de la zona de Tiñoso y allí está, es el famoso Lady Tuna. Por fin lo hemos encontrado y mañana le dedicaremos toda la mañana, creo yo. Após segui-lo durante meses nos monitores de computadores, Roberto pode por fim ver pessoalmente o mais recente membro da frota Mitsubishi. Embora a embarcação esteja ancorada perto da costa de Múrcia, às vezes não necessita de entrar no porto para encher a sua enorme capacidade de armazenamento. O atum é transportado em mar alto, sem a presença de observadores.
Assim, alguns pescadores evitam declarar as vendas aos seus países. Estamos a la popa de lo que es el último grito en congelación y transporte marítimo de atún rojo ultracongelado, a menos 70. El reefer que tenemos aquí a nuestra popa se llama Lady Tuna, abanderado en Singapur. Es propiedad de una sociedad pantalla de Singapur que se llama One Tat Corporation, pero en realidad el barco es operado y es propiedad de MRS Corporation, que es una filial de Mitsubishi. Calculo más o menos que la capacidad de carga de este barco debe de rondar las 5.000 toneladas de congelado. Com 12 navios congeladores, só a frota de pesca da Mitsubishi tem uma capacidade de armazenagem 3 vezes superior à cota permitida para 2010. Em Espanha, o parceiro da Mitsubishi é Ricardo Fuentes y Hijos, uma empresa sediada em Múrcia. Em poucos anos, tornou-se o principal corretor de atum do mundo. Fornecem 60% do peixe vendido no Japão. La actividad esta empezó en las granjas de Murcia y de España. Fue un poco el comienzo de la actividad, una actividad controlada que no ha tenido nunca ningún problema, hasta que se ha ido extendiendo toda esta actividad por todo el Mediterráneo, han ido creciendo las flotas, la cantidad de granjas, y ha habido un problema general de demanda de actividades no legales en algunas zonas del Mediterráneo. Eso ha afectado a la imagen general de todo el sector. Para além dos navios congeladores, o Grupo Fuentes tem uma frota de navios para apanhar atum com armadilhas e é dono de viveiros por todo o Mediterrâneo. O que começou por ser um pequeno negócio de família tornou-se um líder de mercado multinacional. Tornou-se também o alvo de críticas e protestos por parte dos ambientalistas. We are demanding that companies attending this Brussels Seafood Fair buy only sustainable food, and we are denouncing the responsibility of some of the companies here, like the 5 companies whose stalls we've closed today, to stop selling unsustainable tuna products. António Belmonte é biólogo do Grupo Fuentes e o diretor dos seus programas de investigação. Há anos que dirige um projeto financiado pela União Europeia para encorajar a desova do atum em cativeiro. Esta manhã tem uma reunião com um grupo de cientistas europeus num dos viveiros da empresa em Cartagena. Lo que pretendemos aquí, en este segundo proyecto, es obtener huevos viables de una población de reproductores que vamos a tener estabulada ahí durante 3 años. Vamos a diseñar unos artilugios, unos artefactos para poder recoger ese huevo y posteriormente llevarlo a las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía que tiene en Mazarrón, donde se intentará eclosionar esos huevos, sacar las larvas y llevarlo hasta Alevín. Para cobaias do teste foram escolhidos 30 atuns apanhados nas águas das Ilhas Baleares. O derradeiro objetivo é tentar encontrar uma forma de vender atum proveniente de aquacultura, como já acontece com outras espécies como o robalo e a dourada. Diese Muskelproben wird verglichen einfach mit den Blutproben, was dann für Gehalt von verschiedenen Steroiden, Hormone, Vitellogenin und Stresshormone nochmal, was im Tee drin sind. Os sinais vindos dos navios permitem a Roberto seguir as suas operações. Alguns dos navios congeladores que ele localizou deixam o Mediterrâneo carregados com toneladas de atum ilegal sem terem ancorado num porto. Viajam para países do Sudeste Asiático, onde existem formas administrativas de branquear o atum apanhado ilegalmente para que depois possa ser vendido no Japão. In Spain, it is always downwards. In Turkey, auction is also from down to up. Different ways of Em Tsukiji, o maior mercado de peixe do mundo, 2.500 atuns, sobretudo vindos do Mediterrâneo, são leiloados todos os dias.
Em 2010, um peixe que pesava 450 quilos foi vendido por 28 mil euros, o preço mais alto dos últimos 25 anos. On ne devrait pas le faire cadeau. C'est pas du pâté pour les cochons. C'est du caviar. C'est du caviar. Et aujourd'hui, on a donné les moyens de mettre la profession par terre pour que certains cartels s'en profitent de cette occasion. Et c'est un scandale de donner du thon de qualité à un prix dérisoire. Et c'est la pression du cartel, des acheteurs, pour mettre les pêcheurs à genoux. Il faut récupérer la souveraineté sur notre mer et sur notre ressource. L'autonomie de la Méditerranée aux Méditerranéens et arrêter de faire de la magouille et donner une valeur ajoutée à ce produit. Il faut qu'on se comprenne, parce que les ONG c'est quoi aujourd'hui? Greenpeace, WWF, c'est préserver une ressource. La ressource c'est mon intérêt, c'est une pêcherie durable. Bien, esto es lo que podríamos llamar el Wall Street del pescado a nivel mundial. Tsukiji es la mayor lonja del mundo y aquí todos los días se venden entre 30 y 40 mil kilos de atún rojo. Durante los últimos años los pescadores vienen cobrando entre 3,5 euros el kilo y 6,5 euros el kilo. El granjero venderá ese mismo kilo de atún alrededor de unos 20 euros el kilo y aquí si vamos a un restaurante medio en el barrio de Ginza, el precio de un sashimi de ese mismo atún, es decir, una porción de 100 gramos, puede llegar a costar $80, es decir, unos 60 euros. No Japão, o sushi tornou-se um emblema cultural e é um dos motores da indústria alimentar japonesa. Nos anos 70 e 80, os chefes de Tóquio começaram a exportar sushi para outras partes do mundo. Hoje em dia, a moda do sushi espalhou-se por toda a Ásia, Europa e Estados Unidos. Tornou-se um dos pratos mais populares do mundo e um símbolo da cultura japonesa. O sushi tornou-se tão importante que as principais empresas armazenam uma reserva nacional de atum congelado. Apenas puedo hablar, pero digamos que estos son lomos de atún congelados a menos 60 y como no nos demos mucha prisa, vamos a terminar como ellos. Todas especies confundidas, la reserva estratégica de Japón en el mes de diciembre de 2007 estaba calculada en más de 63.000 toneladas, de las cuales unas 19.000, 20.000 toneladas solo sobre territorio japonés equivalían a atún rojo del Mediterráneo. Bueno, esto es una manera vital para ellos de controlar los precios de primera venta a los productores en el Mediterráneo y de contener la inflación del producto de última venta al consumidor en Japón. Roberto desconfia que uma parte da pesca ilegal no Mediterrâneo entra no Japão através de terceiros países como a China, a Indonésia e a Tailândia, onde há menos inspeções. Nesses países, os navios congeladores de atum descarregam o atum ilegal, que depois é processado e embalado como sashimi, pronto a consumir. Indonesia, Taiwan Pacific. Ok, Taiwan Pacific. Sob este novo nome, o atum pode ser branqueado e exportado para o Japão. Através de uma amostra de ADN, Roberto irá descobrir se o atum apanhado e rotulado como vindo de um viveiro japonês, na verdade vem do Mediterrâneo. En esta época viene del Mediterráneo, pero el resto no sé si viene de San Carlos, de Peñíscola, de Valencia, no. Usted sabe que el de Almadraba es el más sostenible, ¿no? La técnica más sostenible, lleva 3.000 años y el resto del año congelado, por ejemplo, no se puede conseguir. Congelado no trabaja nunca. Dada a incapacidade da ICCAT de regulamentar a pesca, a WWF recomenda que os consumidores deixem de comer atum até que as populações mostrem sinais de recuperação. A mim me é igual.
Mira, te venden un 2. Per quan vagis a la pescateria, que sàpigues quins és més responsable de consumir, quins no. Molt bé. Vale? Gràcies. Moltes gràcies. Anem. Roberto, què tal? Benvingut a Morts. Mira, aquest és el Jordi Viñas. Hola, Que tenemos muestras de supermercados, digamos. Sí. Y están en alcohol, ¿no? Y muestras de restaurante, tomadas en restaurantes. En el restaurante de Tokio. Exacto, sí. Vale. Declared origin, origen declarado. Japón, A1, A2, A3. El A4 sería India salvaje. De acuerdo. El A5 sería Taiwán salvaje. El A6 sería España cultivado. A7 Japón salvaje. De acuerdo. I A8 Indonèsia salvaje. El que sospitem, i molta gent sospita, és que pot ser que producció il·legal del Mediterrani vagi a aquests països del sud-est d'Àsia, en aquests països es processi, diguem, es faci un primer processament, per exemple, doncs, safates de sushi, diguem, preparat per menjar, i aleshores aquest sushi, ja en safates i preparat, que ja no és el producte, diguem, brut, sinó que és ja una mica elaborat, no? Tallat i posat en safates, aleshores s'envia al Japó. Clar, és impossible. Aleshores, clar, si s'envia d'aquesta manera ja no calen els documents estadístics, diguem, preceptius d'acord amb l'ICAT, no? I seria un truc, diguem, per tal de fer entrar en el mercat japonès aquesta producció il·legal. Si en algun d'aquests casos trobessin que la tonyina que ve del Japó, o de pretesament, o que està consignada com capturada al Japó com a salvatge, o capturada a Indonèsia, o a la Índia, resulta que és tonyina atlàntica, evidentment aquí hi ha alguna cosa que passa, o sigui, realment hem trobat ja, hem provat aquesta hipòtesi. Mitjançant aquesta tècnica de la reacció en cadena de la polimerasa podem agafar aquest gen i després el seqüenciarem i cada espècie té una seqüència particular, una seqüència específica, millor dir. I a partir d'aquí podrem identificar cada un d'aquests diferents fragments de muscle de quina espècie pertanyen. I així després aquestes dades és el que els passarem a en Sergi i amb ells perquè ells puguin fer totes les elaboracions que siguin que vulguin, d'acord? Não foi fácil, mas após várias tentativas, estes pescadores conseguem marcar um atum. Como eles, centenas de pescadores amadores participaram numa campanha levada a cabo pela organização não governamental WWF para compreender o comportamento da espécie. A informação via satélite obtida das primeiras espécies marcadas em Maiorca foi muito surpreendente. Prova que o atum permanece nas águas das Baleares mais tempo do que se julgava. Esta descoberta levou a WWF a querer declarar todo o arquipélago como um santuário de atum rabillo. Allò que ens pot portar al col·lapse en algun moment, potencialment, és el fet que es destrueixi la població reproductora. Doncs el que cal és tancar aquestes zones. Òbviament, les Illes Balears, la zona de Balears, és l'àrea de reproducció millor coneguda en aquest moment, on hi ha hagut més estudis, i és per això que és la primera candidata amb dades a la mà. Chisco Alemani, do Instituto Espanhol de Oceanografia, estuda a reprodução do atum no Mediterrâneo há 8 anos. Durante esse tempo, colheu amostras de ovos de todas as águas do arquipélago das Baleares e pôde observar como esta zona é uma das maiores do mundo no que toca à reprodução do atum. A sua pesquisa tem sido essencial para determinar o que deveria ser uma reserva marinha para a proteção da zona de desova numa área com 50.000 km². Podríem dir que la zona al voltant de Sicília, el mar Tirrè, mar Jònic, seria com una zona més àmplia, però les abundàncies, les densitats larvàries que s'han trobat aquí en el mar Balear són comparables o fins i tot molt superiors puntualment a les que s'han trobat allà. Podríem dir que és una de les dues, per no dir la segona, una de les dues zones de màxima concentració per la tonyina, almenys.
Em 2008, o Parlamento Regional das Baleares pediu ao Governo Central Espanhol para declarar uma zona protegida. Até agora, o Ministério do Ambiente, da Agricultura e do Mar ignorou este pedido e os estudos científicos que apelavam à criação de um santuário. Convivència. Senyor Antic. El santuari crec que la idea és que no pesqui el cerco i encara inclús que no pesqui el palangre, però el santuari serà perquè d'aquí 10 anys vinguin 2.000 persones en iates d'americans per a poder pescar la tonyina amb vols xàrter i pesques d'estes xàrter o pesqueries xàrter, no sé com l'expressió quina és, per a poder traure diners d'esta gent. Les mesures és molt fàcil demanar-les quan no t'afecten a tu mateix. En certa mesura penso que, no vull qualificar en més paraules, però potser és molt fàcil per al govern balear demanar un santuari i perjudicar a uns pescadors que no són de Balear, no? No hi ha base científica ni tècnica per a proposar aquest tipus de mesures. En tant que ja ha estat demostrat que la pesca d'encerclament que pesca en aquesta àrea permet la reproducció dels exemplars inclús després de la seva captura. Uma nova pesquisa financiada pelo Grupo Balfegó e coordenada pelo Conselho Nacional de Investigação conclui que o atum continua a reproduzir-se após ser apanhado por frotas de pesca industrial. O estudo conclui que o atum desova dentro das jaulas e que os ovos produzidos nessas circunstâncias são viáveis. Hicimos un diseño de muestreo día y noche, cada día. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando observamos que durante los 8 días, efectivamente, el atún desovaba diariamente con una regularidad impresionante y siempre de noche? O sea, siempre nos desovaba entre las 2 y las 3 de la mañana cada día. Segundo a pesquisa do Grupo Balfegó, a fase reprodutiva do atum nunca começa antes do fim de maio. Com base nisso, a empresa pediu à ICAT para rever a época de pesca e adiá-la para o final de junho. Adiar a época um mês permitiria que o peixe fosse apanhado no pico do seu ciclo reprodutivo, o que possibilitaria aos pescadores apanharem mais peixe jovem. El periodo de veda en nuestra región se debería desplazar, es decir, no dejar que las hembras se pesquen antes de la reproducción, sino que se pesquen durante la reproducción y que esas hembras que se pescan y son pasadas a jaulas transportadoras se queden en la zona de reproducción hasta que la reproducción finalice. L'única manera d'evitar aquest risc de col·lapse de la població és evitar reduir la mortalitat sobre els adults. Aquesta reducció de la mortalitat sobre els adults no es fa permetent que es reprodueixin una miqueta més. Això és no entendre el problema. No és una qüestió només de reproduir-se. Un individu s'ha de reproduir en el lloc i el temps adequat. I estan totalment fora del sistema natural i jo no crec que això sigui efectiu. Semanas após ter deixado as amostras de sushi colhidas em supermercados de Tóquio, Sergi Tudela regressa ao Instituto de Ciências do Mar em Barcelona para saber os resultados das análises. Que suposo que és el cas de totes les altres mostres, però en aquest cas, aquestes dues mostres que són tonyina de granja japonesa etiquetada com a tal, tu m'estàs dient que sense cap mena de dubte, segons aquesta anàlisi, és tonyina mediterrània. És tonyina mediterrània. És a dir, aquí estaríem parlant d'un cas de... És que et cauen exactament, no és perquè sàpiga, són germanes de tonyines pescades de Palamós, gairebé. Sí, està claríssim. Aleshores, aquí sí que realment hem trobat un cas de frau al consumidor. I donat que sabem que hi ha 20.000 tones de tonyina mediterrània pescats il·legalment cada any, que no se sap on acaben, doncs, vaja, això és un possible candidat a pesca ilegal de tonyina mediterránea. Podemos haber encontrado una puerta falsa por donde esté entrando parte de esa captura ilegal mediante esta rotura de la cadena de trazabilidad. Es una posibilidad, no podemos asegurarlo porque no acabamos de hacer este descubrimiento. Obviamente, digamos que la pista parece contundente. Em novembro de 2008, Roberto Mielgo e Sergi Tudela participaram como observadores no encontro da ICAT, em Marrakech.
É a hora e o lugar escolhidos para apresentar ao Comitê Científico a sua tese sobre o ADN e os resultados das investigações. En el target nosotros. Canadá nos ha puesto en una situación muy delicada. Si no estuviera delicada, a ver. No delicada, no, o sea, tenemos contestación para todo. No, ya lo sé, pero no podemos. Que hay que ir con cuidado, ¿vale? Lo que no podemos es dar ningún paso en falso. No te estoy diciendo que eso sea dar un paso en falso, no te lo estoy diciendo. Os ambientalistas participaram no encontro com um objetivo claro: adotar uma moratória à pesca industrial no Mediterrâneo de maio a julho, os meses da desova do atum. Mira, la Comunidad Europea no quiere indemnizar. La Comunidad Europea no va a sacar millones de euros para indemnizar a la pagarán los gobiernos nacionales y entonces, pagarán más los que peor lo han hecho, que es Italia y Francia, y a ti te tocará mucho menos que pagar, pero Francia e Italia tienen que pagar a 120 barcos, y eso es muchísimo dinero, y a ti te tocará pagar a 5 o 6. No va a pedir esas medidas que estáis diciendo porque no quiere. No quiere, teniendo Italia con moratoria, Francia con 15.000 toneladas y España que es el 15, que el 15, que el 15. ¿Cómo no va a querer? Tú tienes la llave, o el gobierno español tenéis la llave para ir hacia medidas acordes con la recomendación científica. Apenas alguns minutos antes de a Comissão decidir a cota de pescas para 2009 e decidir se vai ou não haver uma moratória. As emoções estão ao rubro e os ambientalistas e pescadores confrontam-se numa guerra de palavras. Zapatero lo está haciendo bien en su jurisdicción y en su territorio. Que medie ante los mandatarios de países como Francia, Italia, Turquía o Marruecos para acordar el establecimiento de una moratoria. La pesca de cerco como única solución. Es lo que dicen los científicos. Exceptuando los que lo hacen bien, los españoles. Esto me lo discutís con el señor Scott. Con el señor Scott me discutís el informe este. Sí, por supuesto. Y habrá más, y habrá más. No, evidentemente, pero representa a los cortaremos el rollo, os cortaremos el rollo de Baleares, os cortaremos el rollo de Baleares. Si yo lo único que te digo... No te da la gana leerlo. Corta un bledo si de eso van o no dentro de las caudas. Que de eso me lo creo absolutamente, porque me lo han dicho miles de pescadores y buzos que desoban. Yo lo que quiero saber es si son viables, si esas larvas llegan a crecer y llegan a ser reproductores. Es lo que quiero saber. Finalmente, fica decidido que não haverá uma moratória durante os meses de reprodução e a cota fica fixada em 22.000 toneladas, mais do dobro do cientificamente recomendado. Foi uma desilusão para os ambientalistas, mas também para os pescadores. Nosaltres no ens sentim gens responsables de tot això que està passant, però ho estem patint a les nostres cars. Clar, vostè em pregunta com ho diem això a les nostres famílies, què els ho direm als nostres fills el dia de demà, que ara vos està passant això, com us ho explicarem el que està passant, que sense tindre cap culpa, anant a rajatabla, mos està passant tot això que mos està passant. Això és indignant, el que mos està passant. Todas as semanas, António Belmonte supervisiona a alimentação do atum reprodutor em cativeiro nos viveiros do Grupo Fuentes. O programa da União Europeia de encorajamento da desova do atum em cativeiro começou há 3 anos, mas os resultados têm sido uma desilusão. El primer año tuvimos problemas con las fechas para inducir hormonalmente a los reproductores. De hecho, no conseguimos puestas de atún, de huevo. En el 2009, sin embargo, estuvimos, digamos, como más pendientes de la evolución de la temperatura y llegamos a conseguir unos 140 millones de huevos induciendo hormonalmente a los reproductores. Pero ya en el 2010 hemos conseguido 30 y tantos millones de huevos, de donde hemos sacado los alevines, que han llegado a 120 días, mientras que en el 2009 se quedaron en 70 días de vida aproximadamente. Os ovos recolhidos dos viveiros do Grupo Fuentes foram transferidos para o Instituto Espanhol de Oceanografia em Mazarrón. Aí foram incubados e 40 horas depois nasceram as primeiras larvas e surgiram os primeiros problemas, sobretudo em relação à alimentação com microalgas e larvas de outros peixes pequenos. Este año lo hemos hecho por primera vez, el resultado no ha sido muy exitoso porque comprobamos una vez más lo sensible que es a la manipulación esta especie. Realmente creemos que nuestro caballo de batalla es la nutrición. Es más, gran parte de la extrema sensibilidad que tiene al manejo que hemos observado, creemos que no es debida a la propia especie, sino es debida a la debilidad
que tienen nuestras larvas como consecuencia de que no sabemos alimentarlas convenientemente, ¿no? La producción de atún rojo mediante técnicas de acuicultura no solo va a satisfacer ese déficit de la demanda del mercado, sino que también va a contribuir a que se reduzca la presión sobre las poblaciones naturales de esta especie. Yo pienso que estamos mucho más cerca que lejos, desde luego, pero una fecha, un año, pues no sé, a lo mejor estamos hablando de 6-7 años, pero no lo sé. Los japoneses llevan reproduciendo atún rojo en cautividad en la Universidad de Kinki desde hace cerca de 20 años. Han cerrado el ciclo. Y efectivamente tienen atunes que tienen 5, 6 y 7 años. Pero los costes de producción y las tasas de mortandad de ese tipo de actividad es tan tremendo que no sale a cuenta. Por lo tanto, dejemos ya de subvencionar pozos sin fondo. Una cosa que és evident és que el consumidor japonès no vol aquesta tonyina d'aqüicultura perquè diu que no és, que el gust no s'assembla al gust de la tonyina salvatge, fins al punt que en aquest moment al Japó l'única sortida que troba aquesta tonyina és l'exportació. Durante milhares de anos, o atum era o alimento local para os habitantes da costa. Era abundante e tinha pouco valor. Mas, subitamente, há uma geração, tudo mudou devido à revolução nos hábitos alimentares pelo mundo fora. Hoje, estes atuns nadam em viveiros do Mediterrâneo. Amanhã serão servidos em pratos de sushi em alguns dos milhares de restaurantes japoneses pelo mundo inteiro. Faz parte de um sistema de pesca opaco em que pescadores industriais, aquacultores, ambientalistas e especialistas ainda têm muito para dizer. Si baixa més la quota, això és insostenible. Perquè fa anys que anem baixant la quota i no veiem l'acabament. Lo que sí hemos encontrado después del trabajo de estos años es que ya nadie discute y son cifras aceptadas por la comunidad científica, aceptadas por la comunidad política. Cifras como pues, que se han capturado entre 50 y 60.000 toneladas en esta pesquería en los últimos años, cuando la captura legal ha estado siempre alrededor de las 30.000. Es decir, que hablamos prácticamente del doble de la captura legal. Lo que está todavía sin aceptar en muchos casos es quién es responsable de esas capturas. Hemos entendido que este impacto hay que asumirlo en tanto en cuanto el comité científico pueda alertar de un riesgo de colapso, pero ese riesgo ya no existe. Con lo cual no entendemos que la política siga siendo reducciones de TAC que implican inmediatamente pues, pérdidas mayores de empleo. Esa pérdida de 60% de cuota en 4 años ha repercutido, como te he dicho, en 67% de pérdida de empleos. Arran de la nova informació científica disponible, nosaltres recolzem plenament la proposta del comitè científic de mantenir les mesures actuals com una mesura necessària per a realment poder avaluar els efectes del pla de recuperació d'aquí 2 o 3 anys. Ara bé, una cosa és evitar el col·lapse i una altra cosa és assegurar la recuperació cap al nivell sostenible. I amb les mesures que s'han pres fins ara, nosaltres pensem que és molt dubtós que realment estiguem en el camí de la recuperació. I això no ho diem nosaltres. És a dir, malauradament, els propis científics de l'ICCAT tenen grans problemes per saber quina és la situació real de l'estoc degut a la manca de bones dades sobre la pesquera. ¿Cómo debería de acabar? Hace ya tiempo que no creo en Papá Noel. ¿Cómo va a acabar? Yo lo que creo es que este tipo de actividad tiene los días contados. Grosso modo porque es un sinsentido económico, es un sinsentido ecológico, económico, social y político. Que el stock está colapsando, a mí no me cabe la menor duda. Parece que hay otras opiniones. Yo espero, sinceramente, equivocarme. Nos últimos anos, a ICCAT tem restringido a indústria pesqueira. Reduziu a época de pesca e a cota total desceu das 32.500 toneladas em 2006 para 12.900 em 2011. Para alguns, estas medidas são poucas, já vêm tarde e é muito menos do que os cientistas recomendam. Para outros, não se justificam de todo. Entretanto, Roberto continua a lutar contra a pesca ilegal descontrolada, algures no Mediterrâneo. Locução: Susana Bastos, Spell.